Bienvenidos a esta 21ª clase del curso y última, ¿sí? Hoy esta es una clase extraoficial, no era con asistencia voluntaria, pero es el último repaso antes de la prueba del miércoles. Y por eso mismo, entonces tenemos hoy día que prepararnos y estar con todo el ánimo para que se acabe bien el curso. Entonces, hoy día vamos a hacer solo dos cosas. Un quiz de conceptos para estar seguros de que se saben la materia y vamos a resolver dos ejemplos para aprovechar de ejercitar los últimos contenidos. Me preguntan en el chat, profe, ¿la prueba será en la mañana o en la tarde? La verdad es que la prueba va a ser en el horario de cátedra normal que teníamos, así que debería ser a las 4:15, ¿sí? Eso. Entonces, partamos con el quiz de conceptos y para eso les quiero pedir que ingresen a www.menti.com y que ingresen este código 94271869 para que me puedan responder a algunas preguntas. Entonces, me cambio a el Menti y las preguntas a contestar son estas que tengo acá. Les voy a mandar igual el link al chat para que puedan ingresar más rápido. Ahí va el link para que puedan ingresar y contestar este Menti. Y vamos a partir haciendo una pregunta para tantear el terreno de cómo se sienten hoy, ¿sí? Entonces, me gustaría preguntarles eso para ver si es que están con ánimo, si es que están muy dormidos. Yo, por ejemplo, estoy muy cansada, ya quiero que se acabe el semestre, pero bueno, eso es lo que queremos saber, ¿sí? Me enfermé de la guata, dice, pucha, oh, la lecera. Cansada, ya tenemos otra persona ahí. Cansada pero bien, ya, con el último ánimo de terminar el semestre. Cansada pero bien. Los demás, tengo dos estudiantes, vayan metiéndose al Menti, les mandé el link de nuevo para los que ingresaron recién, y la idea es que partamos hablando de cómo nos sentimos hoy, porque la verdad es que uno como que se ha acostumbrado a menospreciar esto del cómo uno se siente, y la verdad es que para el aprendizaje, o sea, para poder estudiar de buena manera, es un factor muy importante el cómo uno se sienta antes de empezar. ¿Sí? Así que por eso es que se los pregunto. A ver si tenemos más gente que quiera participar. Acuérdense que el Menti es anónimo, así que me pueden decir cualquier cosa, nadie va a saber quién la dijo. Pueden aprovechar de desahogarse. Ya hay otra persona que también está cansada. Bueno, como fin de semestre, ¿no? En shock aún por ayer. Tengo que omitir comentarios al respecto como buena profesora neutral del curso, pero I feel you. ¿Alguien más? Con energía todavía, wow, esa persona está on fire. Qué bueno, qué ganas de ser como tú. Yo ya quiero que se acabe el semestre también. Como les decía, tengo sentimientos encontrados con este fin de semestre porque por una parte estoy muy contenta de que por fin vengan las vacaciones, pero por otra parte, no sé, se va a quedar un vacío en mí de no tener estudiantes por tanto tiempo, así que igual los voy a echar de menos en estos días cuando ya se haya acabado el curso. Ya voy a Profe, seguir con... Ah, sí, dime. ¿usted no hace física 2? No, yo no hago física 2. Así que no nos vamos a ver el próximo año si es Ya no me va a si es ir que bien. ustedes siguen. No, pero la hace el profe Jaime normalmente y el profe Jaime es un amor, así que se van a enamorar de él seguramente el próximo año. Ya, entonces les pregunto, siguiente pregunta. Y una importante, po. La prueba es el miércoles y me gustaría preguntarles si han estudiado ya para la prueba, sí o no. Hay que ir siendo sinceros nomás, si nadie los va a retar, es anónimo, es una idea solo para tantear terreno y ver qué tal andan.
De las 4 personas que me están respondiendo, porque las otras me están ignorando, ¿ah? Aquí a la gente que está conectada en el Zoom, tengo 12 participantes y 4 respuestas. Ya pues. Les mando el link de nuevo por si acaso no podían ingresar. Me gustaría saber si ya estudiaron para la prueba o no. Ahí me lo igualaron, 3 y 3. Algunos sí, algunos no. Todavía nos queda tiempo, vamos a hacer el repaso ahora, ahí vamos a poder seguir estudiando, bueno, con este quiz también la idea es que puedan ejercitar algunos conceptos. Chuta, va ganando el no ahora. La mayoría no ha estudiado para la prueba, 3 contra 5, chuta la cosa ya. Entonces, vamos ejercitando inmediatamente. Pregunta conceptual. ¿Puede el tiempo ser negativo? Sí, no o no lo sé. Aquí una primera pregunta para que vayamos despertando. A todos los que vienen entrando también el código está en la parte de arriba de la pantalla o se los puedo mandar aquí por vez número 1500 a el chat del Zoom. Entonces, tengo 7 respuestas de 13 que debería tener, ya hay 8. ¿Puede el tiempo ser negativo? Sí, no o no lo sé. Contestar con completa honestidad. La idea es que les sirva esto para aprovechar de practicar y que así puedan ver qué tal están para la prueba. Voy a esperar a que hayan 10 para revisar, para que vayan motivándose ahí también la gente que no está participando todavía. ¿Tenemos una persona 10 que quiera participar o no? Chiquillos, ya, pues despierten. Si de nada sirve que se conecten, pero no estén. Ya, entonces, revisemos. ¿Puede el tiempo ser negativo? Sí, no o no lo sé. La verdad es que la respuesta correcta es que sí. El tiempo puede ser negativo porque en el fondo lo que nosotros definimos, nosotros lo definimos, o sea, nosotros elegimos dónde va a estar el instante de tiempo cero, que es en el fondo el instante en el que uno echa a correr el cronómetro con el cual está midiendo el tiempo. Entonces, la verdad es que cualquier instante de tiempo que haya sucedido antes de este instante en el que yo empecé a correr el tiempo, se considera un tiempo negativo. Ahora, lo que uno normalmente se confunde es que los intervalos de tiempo no pueden ser negativos, porque un intervalo significa un tiempo final menos un tiempo inicial, y el tiempo siempre avanza, no retrocede, entonces los tiempos finales siempre son mayores que los tiempos iniciales, y por lo tanto la resta siempre me va a dar positiva, y por eso uno podría pensar que el tiempo no puede ser negativo, pero la verdad es que dependiendo de cómo nosotros definamos esto, los instantes de tiempo en sí sí pueden ser negativos y hay cosas que pasaron, no sé, hace menos una hora, que sería en el fondo lo que pasó hace una hora. Esa es la interpretación que le estamos dando a el tiempo negativo. Entonces, siguiendo con esto de el tiempo, me gustaría pedirles que analicemos esta expresión. Supongamos que llegamos a que el tiempo, un cierto instante de tiempo, es igual a b sub 0 por el seno del ángulo, más menos raíz cuadrada de b sub 0, seno del ángulo al cuadrado, más 2gh partido por g. Que esta es una expresión bastante conocida cuando uno hace ejercicios de lanzamientos de proyectiles, por ejemplo, de calcular el tiempo que algo se demoró. Pero la verdad es que lo que me gustaría preguntarles de esta imagen y de esta expresión es si con este más menos que le tenemos puesto, las soluciones que me van a dar para el tiempo son una solución positiva y la otra negativa, ambas positivas o ambas negativas. Solamente mirando la expresión que teníamos, distinguir si estas dos soluciones, la asociada al más y la asociada al menos, son positiva o negativa, o las dos positivas, o cómo es que son. Ya vamos a hablar acerca de cómo se hace esto. Por ahora, atrévanse.
a ver qué es lo que pondrían ustedes en la prueba para que así puedan ir ejercitando. No digo que esto vaya a salir en la prueba, pero no está de más saberlo, por si acaso. Las respuestas están bien peleadas, ¿eh? Ambas soluciones son positivas o una y una. ¿Qué opinan los demás? Ya, si ahora tengo 15 participantes. Vamos chicos, al Menti. El código está en la parte de arriba. Pueden ingresar a menti.com 94271869 para que aprovechen de practicar antes de la prueba. Entonces, la mayoría me está diciendo hasta el momento que una solución es positiva y la otra es negativa. Y también tengo dos personas que dicen que ambas soluciones son positivas. Nadie se quedó con que ambas son negativas. Vamos a analizar entonces la expresión que tenemos acá. Tengo por una parte B0 seno del ángulo que se está sumando con este término que está adentro de la raíz. Y todo eso está dividido por G. Entonces, B0 en general, no lo dije, pero en general representa a la rapidez inicial. Entonces, en este caso, estamos diciendo que es el módulo de la rapidez por el seno del ángulo, o sea, este término debería ser un valor positivo y el G vale 9,8 y por lo tanto también debería ser positivo. En este caso, la clave para analizar si son ambas positivas o una es positiva y la otra es negativa, es analizar la raíz. Entonces, en este caso tenemos la raíz cuadrada de B0 por el seno al cuadrado más 2GH. Entonces, la idea es la siguiente. Si nosotros solamente tuviéramos el término B0 por el seno del ángulo al cuadrado adentro de la raíz, entonces el cuadrado con la raíz se me simplificaría y por lo tanto el término de la raíz sería exactamente igual al término con el que se está sumando o restando. Pero en este caso estamos sumando este 2GH. Eso quiere decir que la raíz entonces va a ser casi lo mismo que el B0 seno del ángulo al cuadrado, pero más un poquito. No exactamente más raíz de 2GH, porque no podemos separar la suma de raíces, pero va a ser un número más grande que solamente B0 seno del ángulo. Entonces, lo que estamos diciendo es que B0 seno del ángulo se va a sumar y restar con un término que es más grande que él. Entonces, en este caso, si yo lo sumo, me va a dar un número positivo, pero si yo los resto, como el término de la raíz es más grande que el B0 seno del ángulo, entonces cuando los reste me va a dar un número negativo, y por lo tanto la respuesta correcta en este caso es que una solución es positiva y la otra es negativa. Esa sería la respuesta correcta en este caso. Pero vámonos a un segundo caso. ¿Qué pasa si la expresión ahora fuera la que tenemos acá? B0 seno del ángulo más menos raíz de B0 seno cuadrado menos 2GH dividido en G. La diferencia es que acá les pusimos el menos en vez de más 2GH. ¿Qué cambiaría en este caso? ¿Cómo serían las respuestas? Ah, Diego, cuéntame. Profesor, yo tengo una duda que me hizo dudar antes, Ya. que por lo general a nosotros G nos queda negativo. Entonces, o sea, la anterior habría sido, creo que las dos negativas incluso. Mira, vamos a volver a esta. Tenemos esta expresión. Tú me dices que G en general nos queda negativo, pero es que ahí tenemos que tener cuidado, porque el que nos queda negativo es G vector. G vector nos queda negativo porque generalmente ponemos el sistema de referencia con los negativos hacia abajo. Entonces, G con la flechita arriba me queda igual a menos el módulo de G, que es lo que representamos con la G sin la flechita arriba. Entonces, en ese menos que tú le pones adelante, estás diciendo la dirección. Pero la G, esta que está aquí, esta G, es un valor positivo, vale 9,8. El menos tú se lo pones adelante para indicar la dirección, pero en sí el valor G y todos estos valores que solemos ocupar son valores positivos, mayores que 0. No sé si eso te aclara la duda, Diego. Ya, es solo la magnitud. Es solo la magnitud, ¿sí? Porque la dirección se la pusimos adelante con el menos, efectivamente, pero eso depende del sistema de referencia. El valor del módulo de la aceleración de gravedad es algo establecido y que no depende del sistema de referencia y es siempre 9,8 metros por segundo cuadrado. ¿Sí? Vale, perfecto. Ya. Entonces, me cambio de expresión. ¿Qué tendríamos en este caso?
Profe, el cuadrado se simplifica solo solo si está solo ese término al cuadrado. Sí, pues ahí se simplificaría. En este momento no. Por eso es que es un análisis de qué es lo que sucedería, pero no podemos literalmente separar aquí esta raíz y anularlo y dejar menos raíz de 2GH, porque las raíces no tienen propiedades con las sumas y con las restas, entonces no lo puedo separar. Pero sí puedo hacerme una idea de que entonces el término dentro de la raíz tiene un valor mayor o menor que el término que está fuera al cuadrado, y así poder comparar en el fondo si el resultado de la raíz me va a quedar mayor o menor que el término que tenemos afuera. Esa es la idea. Entonces, como que uno ve si en realidad todo este término que nos va quedando acá, sin el G, pero no lo puedo marcar, me queda más grande o más chico que el B0 seno del ángulo. Eso, Constanza. Ya, tengo 4 respuestas. Me voy a ir a mirar a ver qué llegan. Tampoco no hay acuerdo. Nos dice una persona, una solución es positiva y la otra es negativa, y la otra persona nos dice que ambas soluciones son positivas. Entonces, miremos en detalle esta expresión que tenemos acá. Es muy similar a la de recién, solo que en este caso se resta 2GH. Entonces, en este caso, si nosotros analizamos el término de la raíz, podemos ver que si el término fuera hasta aquí nomás, entonces B0 seno del ángulo con raíz de B0 seno del ángulo al cuadrado serían iguales. Pero estamos restando un cierto valor. Eso quiere decir entonces que el valor completo de lo que está adentro de la raíz, cuando yo saque la raíz cuadrada, me va a dar un número más chico que B0 seno del ángulo, porque hasta acá nos daba B0 seno del ángulo, pero yo le resté un cierto valor. Si es que queremos ver esto con números, podríamos pensarlo como que el número que está aquí afuera es un 2, y acá adentro entonces tengo 2, pero al cuadrado. O sea, este término aquí, solo si es que no restáramos el 2GH, me estaría dando raíz cuadrada de 2 al cuadrado. O sea, raíz cuadrada de 4, o sea, nos daría 2, justo 2. Pero adentro de la raíz estoy restando un 2GH, que podría ser un 1, por decir algo. Entonces me va a quedar 2 al cuadrado, 4, menos 1, 3. Entonces esto de acá me daría raíz de 3. Y la raíz de 3 es un número entre 1 y 2, y por lo tanto me vamos a estar restando 2 más menos un número que está entre 1 y 2, o sea, un número más pequeño que B0 seno del ángulo. Entonces, en este caso, si es que yo le sumo a B0 seno del ángulo un valor más pequeño que el mismo, me va a dar un número positivo, pero si yo le resto, también me va a dar un número positivo. Entonces, en este caso, la verdad es que las dos respuestas son positivas, ambas soluciones son positivas, y por lo tanto aquí es donde uno tendría que entrar a mirar, por ejemplo, cuál es la que realmente ando buscando. No sé si se acuerdan el ejemplo que hicimos del AVIX, por ejemplo, en donde teníamos que le podía pegar de subida al ave que iba volando, o de bajada. Entonces ahí teníamos dos tiempos que son positivos y que en el fondo teníamos que elegir el que nos servía en función de si queríamos el primer tiempo, el tiempo de mientras iba subiendo el proyectil, por ejemplo, o el tiempo de bajada cuando ya le iba a pegar por arriba al AVIX. Entonces es bueno tener a mano estas herramientas para poder analizar los tiempos y así poder justificar por qué elijo el tiempo que es positivo o por qué elijo el tiempo que es negativo o cuál de todos los tiempos elijo. Les quería recordar todo esto porque en la prueba anterior no les fue muy bien con este tema, entonces por eso es importante también que lo aclaremos antes de una siguiente evaluación. Vámonos con la materia nueva que tenemos ahora. ¿Me podrían explicar qué es un diagrama de cuerpo libre? Pregunta abierta para que se explayen y me expliquen qué es lo que es un diagrama de cuerpo libre. Diego, cuéntame. Es como un diagrama, o sea, Ya, pero escríbemelo no, en pero el profe, es solo una palabra. Méntico. Bueno, es... Escríbemelo en el Méntico, me va a hablar por en mi el profe. Menti. Sí, pues estamos jugando en el Perdón. Es Menti, que como dijo ya, pues. pregunta abierta, Ya, perdón, pero me por eso refería a pensé que era que... abierta como de micrófono. Bueno, Ya, bueno, pero me no alcancé a refería... decir nada. No, me refería a que podías escribir cualquier cosa, no es como con alternativas. A eso me refería con pregunta Profe, abierta. profesora. Ya, perdón, Diego, tienes toda la razón.
me expresé mal. Ya, entonces, aquí me van llegando las respuestas. La primera dice, es una representación de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Es un dibujo, ya, buen punto, es un dibujo, que representa todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo vectorialmente modelado como una partícula puntual. Ok, perfecto. Una representación gráfica, ya, también viene con un dibujo, una representación de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo en un sistema dado. Ok, ya hay una idea más o menos de lo que es esto de los diagramas de cuerpo libre. Yo creo que la parte más importante aquí es por qué es libre. A ver si es que pueden seguir escribiendo o si alguien más quiere participar. Porque ya, es un diagrama, esa parte la tenemos clara, es una representación, un dibujo, pero de un cuerpo, o sea, de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, pero ¿por qué se llama libre? Diagrama de cuerpo libre. A ver ¿Se si lo alguien más. respondemos por el Menti o por acá? Ya, Constanza, tú dime, ya, ok. Sí, ya no está funcionando lo del Menti, ya me di cuenta. Ya, según yo es libre, porque es como lo que nos pasaba cuando estábamos estudiando cinemática, creo Ya, que. ok. De que como que podíamos poner los sistemas de referencia como uno quisiera o como uno le convenía. Por ejemplo, en este caso, yo me he dado cuenta que cuando hacemos DSL y Ya. hay ángulos, como que Ujú. nosotros podemos determinar dónde va el ángulo, así como ya, como según los triángulos, y es como ya, yo lo decido y va a ir aquí según mi sistema de referencia. Y cosas así. Y según yo, por eso puede ser que sea libre, porque como que uno puede determinar las condiciones de cómo usarlo según lo que le convenga para resolver como el ejercicio. Ya, yo creo que diste en el clavo con algo, pero no está exactamente correcto. Porque sí, efectivamente, nosotros somos libres de poner el sistema de referencia como nosotros queramos. Pero nosotros siempre tenemos esa libertad, pues. No necesariamente en los diagramas de cuerpo libre. Lo tuvimos, de hecho, en cinemática, tú misma me lo dijiste. La palabra libre acá apunta a otra cosa, que es lo que me están diciendo acá, libre soy, libre soy. Ya, no, pero apunta a esto, a que es un único cuerpo, lo aislamos. Esa es la idea de un diagrama de cuerpo libre, porque no cuenta como diagrama de cuerpo libre poner, no sé, todos los objetos y poner las fuerzas que están actuando sobre cada uno en un mono en donde están todas las cosas mezcladas. Eso no es un diagrama de cuerpo libre, porque para que sea libre tenemos que aislar el cuerpo en el que nos vamos a enfocar para poner las fuerzas que están actuando. Voy a leer qué más me dijeron. Es libre porque podemos poner el sistema de referencia donde creamos pertinente. Esa libertad la tenemos siempre y no es exactamente a lo que se refiere que sea de cuerpo libre. Libre porque se saca todo lo demás del dibujo y se pone al cuerpo solo, eso sí. Y un dibujo que representa todas las fuerzas que están sobre el cuerpo, libre solo porque muestra a un cuerpo. El sistema de referencia es ajustable a la posición que yo quería. Ahí sí que estamos con un perfecto resumen de lo que estábamos diciendo. Entonces, siguiendo con esto de los diagramas de cuerpo libre, veamos la siguiente situación. Tenemos un bloque que está amarrado a una cuerda, al techo, y que además está apoyado sobre una mesa. ¿Sí? Esa es la situación de lo que está ocurriendo. Y les pregunto, dada la siguiente situación, ¿qué fuerza es la reacción al peso del bloque? Les muestro de nuevo la situación. Esa es la situación que tenemos. ¿Cuál fuerza es la reacción al peso del bloque? Tercera ley de Newton, principio de acción y reacción. Profe, esto es un bloque ¿Sí? con una cuerda que está arriba de una caja. O sea, no. El bloque está amarrado a una cuerda, así como si fuera una lámpara colgando desde el techo, pero que además justo la mesa coincidió con que está apoyada el bloque. Entonces, el bloque en el fondo siente está en contacto con la mesa, pero además está en contacto con la cuerda que lo tira hacia arriba. ¿Se entiende? Sí. Ya, tengo 9 respuestas. Quiero ir a mirar esto. ¿Qué fuerza es la reacción al peso? Algunos me dicen la normal, otros me dicen la tensión, y tengo 2 personas que me dicen ninguna de las anteriores. ¿Alguna de esas personas que puso ninguna de las anteriores quiere hablar por el micrófono y explicarme a qué se refiere con ninguna de las anteriores?
Hola, Hola Jesús, ya a ver, cuéntame. coloqué ninguna de las anteriores porque la fuerza peso es una fuerza de campo y Ya. la tensión y la normal son fuerzas de contacto. Y con eso entonces no cumplimos la condición inmediatamente, po. Entonces la Claro. verdad es que quiero felicitar a estas dos personas de ninguna de las anteriores, porque esa es la respuesta correcta, chicos. Hicimos toda una situación en donde discutimos esto de si la normal podía hacer reacción al peso, y la verdad es que en este caso ni la normal ni la tensión pueden ser reacción al peso, por varias razones. Primero, podríamos pensar que son iguales en módulo, pero al haber normal y tensión, la verdad es que no sabemos si realmente son iguales en módulo. Después, son contrarias en dirección. Ok, la normal y la tensión son hacia arriba, mientras que el peso es hacia abajo. Pero la condición más importante, la más requete importante para que sea un par de acción y reacción, es que tiene que ejercerse por el mismo par de cuerpos. O sea, si la fuerza peso es una fuerza que ejerce el planeta Tierra sobre el objeto, entonces la reacción a eso tiene que ser una fuerza que ejerce el objeto sobre el planeta Tierra. Y en este caso, la normal es una fuerza que ejerce la mesa sobre el bloque, que no es parte de este mismo par, y la tensión es una fuerza que ejerce la cuerda sobre el bloque, y por lo tanto tampoco es parte del par planeta-objeto. ¿Sí? Entonces, en este caso, ninguna de las fuerzas que yo les nombré es par de acción y reacción con la fuerza peso. Les pido que, si es que eso no lo tienen claro, revisen la clase en la que vimos la tercera ley de Newton, porque ahí hicimos todo un detalle y una explicación de cómo es que se entendía esto. Jesús, cuéntame. Que yo tengo una duda, profe. Uh -huh. Para poder colocar la reacción del peso, deberíamos hacer un diagrama del cuerpo libre del planeta y no Toda la como de razón. Uh -huh. allá. Sí, pues porque... Y en ese diagrama colocar como vectorialmente la reacción de la fuerza peso ejercida hacia el cuerpo, no el planeta. Exactamente. Ahí, de nuevo, insisto, en que revisen la clase de tercera ley de Newton, porque ahí de hecho hicimos un ejemplo en donde teníamos 3 libros apilados que estaban sobre una mesa y la mesa en contacto con el suelo. Hicimos los diagramas de cuerpo libre para todos los objetos, incluido el planeta, y ahí pusimos cuáles eran todos los pares de acción y reacción. Como bien dice la Jesús, si uno quisiera ver la reacción al peso, entonces al ser una fuerza que ejerce el objeto sobre el planeta, para yo ver y poder dibujar esa fuerza, tengo que hacer un diagrama de cuerpo libre del planeta, porque en el fondo los diagramas de cuerpo libre son las fuerzas que están actuando sobre un cierto objeto. Entonces, en este caso, como la fuerza actúa sobre el planeta, tengo que hacer un diagrama de cuerpo libre para el planeta si es que yo quiero dibujar esa fuerza. Ahora, en general uno nunca la necesita y por eso es que uno no anda haciendo los diagramas de cuerpo libre del planeta, pero se puede, o sea, no hay nada que me lo impida. Eso, chicos, entonces aquí para todas estas 8 personas que me marcaron normal y tensión, les vamos a mandar a ver la clase 3 nuevamente, ojalá antes de la prueba. Vamos con el siguiente ejercicio. Dada la siguiente situación, tenemos estos 2 bloques que están conectados mediante una polea y se les dan los sistemas de referencia. ¿Cuál es la relación que existe entre las aceleraciones de ambos cuerpos? Y las opciones son las siguientes. La aceleración del m minúscula es igual a la aceleración del m mayúscula, o con un signo menos de por medio, o bien no lo saben. ¿Sí? Aquí también les pido que sean honestos, si es que no saben cómo hacer esto, marquen no lo sé, para que así lo podamos ir revisando nuevamente cuando hagamos ejercicios. Entonces, esta es la situación que tenemos, ejes X, eje Y para cada uno de los cuerpos. Hasta pelea la cosa. Atrévanse, atrévanse. Si es que no saben la respuesta, insisto, marquen no lo sé, no hay ningún problema.
Piénsenla bien, ahí está la imagen de nuevo por si acaso. Fíjense en los sistemas de referencia. ¿Y cuál es la relación entonces que existe entre las aceleraciones de ambos cuerpos? Ya, quedamos en 4 y 4, ¿eh? Vamos a revisar, ya que nadie más participa, me costó un mundo que participara esa persona 8. ¡Ay, llegó el 9! Ya, tenemos entonces 5 personas que me dicen que las aceleraciones son iguales y 4 personas que me dicen que se llevan por un signo. Eso es lo que estamos diciendo. 5 y 5, ya se pone pelea la cosa. Entonces, miremos bien la situación. Tenemos estos dos bloques que están conectados por una cuerda. Y por lo tanto, si uno se mueve, el otro también, porque están en el fondo agarrados. No son independientes los dos cuerpos. Y por eso mismo es que existe una relación entre las aceleraciones. Entonces, en este caso, podemos ponernos una situación. Supongamos que el sistema se mueve hacia la derecha. Podría también moverse hacia la izquierda. Vamos primero con el de hacia la derecha. Si se mueve hacia la derecha, entonces el cuerpo M mayúscula va a acelerar en la dirección del X positivo. Va a tener una aceleración en el eje X positivo, mientras que el cuerpo M minúscula va a moverse hacia abajo, que de acuerdo a su sistema de referencia sería una aceleración positiva a lo largo del eje Y. Entonces, en este caso, si nosotros pensamos que el sistema se mueve hacia la derecha, entonces la aceleración del cuerpo M mayúscula es positiva y para el cuerpo M minúscula también. Ahora, si imaginamos que esto se mueve hacia la izquierda, entonces el cuerpo M mayúscula se movería hacia los X negativos, y por lo tanto su aceleración sería en menos X, mientras que el cuerpo M minúscula se movería hacia arriba, y por lo tanto también tendría una aceleración en la dirección de menos Y. Entonces, tanto si yo considero el movimiento hacia la derecha o hacia la izquierda, en ambos casos la aceleración del M mayúscula es igual en signo a la aceleración del M minúscula, o ambas son positivas o ambas son negativas. Por lo tanto, en este caso, la respuesta correcta es la primera, o sea que la aceleración del cuerpo M minúscula es igual a la aceleración del M mayúscula. No tengo que cambiar el signo porque, de acuerdo a cómo está puesto el sistema de referencia, en este caso, coincide que o las dos son positivas o las dos son negativas. Jesús, cuéntame. Pero, profe, ¿no podríamos considerar que ambas aceleraciones son iguales porque están sujetos por la misma cuerda? Sí, son iguales. En módulo, por eso las opciones de hecho son esas. O sea, como que la aceleración en M minúscula es igual a la M mayúscula y en ambas se cumple la igualdad. Pero hay un signo de por medio que es el que nos tenemos que fijar y de hecho a eso apunta en particular esta pregunta. Las aceleraciones en módulo de Wata que son iguales, ¿sí? Porque se están moviendo juntos. Pero hay que tener ojo con el signo que se llevan estas dos cosas, sobre todo si es que hay un cambio en la dirección. ¿Sí? Entonces, este se mueve hacia la derecha mientras el otro se mueve hacia abajo. Entonces, eso es importante de tenerlo en cuenta al momento de plantear esta igualdad. Entonces, para seguir practicando Pero, esto... profe, sí, perdón. Una última duda, es que ya puso el sistema de referencia como si los positivos, o sea, ya, el cuerpo hacia la derecha, cuando se mueve a la derecha, el cuerpo M mayúscula se mueve a la derecha y estaría siguiendo hacia los positivos. Ajá. Pero el cuerpo M minúscula, ¿por qué sería positivo si se está moviendo hacia abajo en el caso de si el cuerpo M va hacia la derecha? Por cómo puse el sistema de referencia para el M minúscula. Entonces, si tú miras este sistema de referencia, acá las flechitas de los ejes están apuntando hacia abajo y hacia la derecha. Entonces, acuérdense que en el fondo, si aquí yo pongo las flechas, esta flecha me indica hacia dónde está el positivo. Entonces, aquí el positivo está hacia abajo. Y por eso es que para este caso, el cuerpo M minúscula tiene una aceleración positiva también bajo su sistema de referencia. Esa es la clave, Claro. es eso. ¿Sí? Muchas gracias, profe. De nada. Me dicen interno, al menos hubiera ido si el sistema de referencia se cambiaba con el sentido de los positivos. Ay, no entendí muy bien, pero creo que tiene que ver con el segundo ejemplo que vamos a hacer ahora. ¿Sí?
tenemos una nueva situación en donde tenemos estos otros dos bloques, y ahora, dada esta situación y dados estos sistemas de referencia para cada una de las masas, entonces, ¿cuál es la relación que existe entre sus aceleraciones? A ver si ahí queda un poco más clara la idea. Fíjense bien en cómo están puestos los sistemas de referencia y plantéense algunas situaciones para ver cómo es que se movería esto. De a poquito van llegando las respuestas, piénsenlo bien. Entender esto es muy importante para que no se equivoquen. Es muy importante también para el informe de laboratorio, si es que lo están haciendo todavía. Hay que tener ojo en la manera en la que uno pone los sistemas de referencia y luego cómo uno es consistente con eso cuando resuelve el ejercicio. Entonces, ya, tenemos una votación un poco más distinguida, pero aún así no 100% por una sola opción. Entonces, la que gana aquí me dicen que se llevan por un signo. Eso significa en el fondo esta expresión, que la aceleración en m minúscula es con el signo contrario a la aceleración del m mayúscula. Eso es lo que estamos diciendo con esa expresión. Mientras que si solo planteamos la igualdad y no le pongo el menos, entonces estoy diciendo que siempre van a tener el mismo signo. Si miramos la situación acá en detalle, lo que nosotros podemos notar es que si este sistema se moviera hacia la izquierda, entonces el cuerpo m minúscula, de acuerdo a su sistema de referencia, tendría una aceleración negativa. Mientras que el cuerpo m mayúscula, si es que el sistema se mueve hacia la izquierda, estaría subiendo por el plano y por lo tanto, de acuerdo a su sistema de referencia, tendría una aceleración positiva. Entonces, cuando considero el caso de que el sistema se mueve hacia la izquierda, me queda el m minúscula con aceleración negativa y el m mayúscula con aceleración positiva. Los signos cambiados. Y si ahora miramos qué sucedería si el sistema se mueve hacia la derecha, entonces si lo muevo hacia la derecha, el cuerpo m minúscula sube y por lo tanto tiene una aceleración positiva de acuerdo a su sistema de referencia, y el cuerpo m mayúscula baja por el plano inclinado, o sea, se mueve en la dirección de menos x de acuerdo a su sistema de referencia. Y por lo tanto, nuevamente vemos que en este segundo caso, en donde el sistema se mueve hacia la derecha, entonces el cuerpo m minúscula presenta una aceleración positiva y el cuerpo m mayúscula presenta una aceleración negativa. Signos cambiados para ambos casos. Y es por eso entonces que la respuesta correcta efectivamente es la del medio, que la aceleración del m minúscula es igual a menos la aceleración del m mayúscula, porque siempre que lo analizo, se mueven con signos cambiados. Y eso es muy importante a tenerlo en cuenta después en las ecuaciones que uno vaya a plantear, porque si no uno se equivoca en el álgebra, tiene malo un signo y nada funciona. Y hay que tener cuidado con estas situaciones. ¿Alguna duda con esto? ¿Quedó más claro ahora con este segundo ejemplo? Profe, cuando yo resuelvo un ejercicio Ajá. y pongo mis sistemas de referencia, luego en ese paso no es donde yo tengo que justificar cuáles van a ser como los signos, sino cuando yo ya tengo las ecuaciones correspondientes y ahí digo como esto va a ser más o menos. Exactamente. Cuando tú ya planteas las ecuaciones y vas a necesitar, porque en el fondo el cuerpo m minúscula va a tener una cierta aceleración a sub m, por ejemplo, a sub m minúscula, y el otro va a tener una aceleración a sub m mayúscula. A priori esas serían dos incógnitas diferentes, pero la única manera de reducir incógnitas en tu sistema de ecuaciones es que digas cuál es la relación que tienen. Y estas aceleraciones en módulos son iguales, pero en dirección no. Entonces ahí, o podrían no serlo en dirección. Entonces, en ese caso tenemos que poner ojo en lo que estamos diciendo y ver entonces si los signos son realmente iguales o no, o qué es lo que pasa en cada caso.
Ya, sí. ¿Sí? Pero como yo sé que da lo mismo y uno tiene el poder de decidirlo, Ujú. pero es que yo siempre los pongo todos hacia el mismo lado. Entonces, es más fácil para mí que todo se mueva hacia el mismo como lado positivo. ¿Eso estaría bien igual, cierto? ¿O hay instancias en donde es mejor hacerlo al revés? ¿Te refieres a que siempre pones el positivo así como en este caso? ¿Lo hubieras planteado así? Eh, O con el mismo sistema de referencia para ambos cuerpos? Eso no entendí. no, no, siempre intento que ambos queden positivos si es que están unidos por un acuerdo. Ya, sí, es una buena técnica para así no equivocarse, pero como en verdad puede ser libertad para la persona que resuelve, hay que estar atentos entonces en cómo las relacionamos. Si es que uno siempre pone el positivo hacia donde los cuerpos se están moviendo, entonces podríamos tener una relación de que siempre van a ser iguales en signo. ¿Ok? Ya, Eso, Javi. gracias. De nada. Vámonos con la última pregunta respecto a la última clase que tuvimos. Les pregunto, ¿cómo obtendrían el valor de la fuerza de roce cinético dado el coeficiente? ¿Cómo llevarían a cabo eso para hacer ese cálculo? Pueden escribirme al Menti o hablarme por el micrófono porque también, como sea que puedan comunicarse, pero que llegue la respuesta. Me encanta la sinceridad de esta persona. Me falta estudiar. Exploté. ¿Alguien sabe cómo se haría esto? Lo multiplico por la normal, ¿ya? ¿No se multiplica con la normal? Ya, perfecto. Pero se multiplica por la normal. Ya, pero entonces profundicemos en eso, pues. ¿Y cómo van a tener la normal? Multiplicándolo por su par reacción, que corresponde a la normal. Ojo con eso, no es su par de reacción, porque actúan sobre el mismo cuerpo. La fuerza de Rosse y la fuerza normal son componentes de una misma fuerza. Creo que a eso se refería esta persona, ¿sí? Pero no es que sean un par de acción y reacción, que eso es otra cosa, ¿sí? Así que cuidado ahí con las palabras. La normal se obtiene por otras fuerzas que ya están dadas. Ya, ok. Entonces, en resumen, lo que podríamos decir es que si el ejercicio me pidiera calcule el valor de la fuerza de roce, ok, tengo que multiplicar el coeficiente por la normal, pero la normal no es un valor que yo conozca a priori, voy a tener que obtenerla a partir de otras fuerzas. Dice, en caso de existir roce, puesto que hay contacto entre una superficie y movimiento translacional respecto a esta superficie, el coeficiente de roce cinético debe multiplicarse por la normal. Perfecto, tenemos que multiplicar por la normal, ese es el primer paso, pero tenemos que saber cuánto vale la normal, porque la normal no es que uno pueda decir, ah, ya vale 5 newtons, así de la nada, no, pues hay que calcularla de otra manera. Y esa es como la pillería de estos ejercicios, porque uno dice, ah, ya, la fórmula me dice que la fuerza de roce se calcula como el coeficiente de roce por la normal. Pero ¿y de dónde vamos a sacar la normal? Entonces, esa es la gracia de cómo uno debería abordar estos ejercicios. Cada vez que me pregunten por alguna fuerza de roce o haya metida alguna fuerza de roce en los cálculos, entonces lo primero que yo necesito obtener es el valor de la normal. Y con esa normal, entonces voy a poder multiplicar para obtener la fuerza de roce. Entonces, esas eran todas las preguntas conceptuales que les tenía preparadas para hoy, para que pudiéramos ejercitar algunas ideas que hemos trabajado en el curso y que son muy importantes de tener claras antes de empezar a ponernos a hacer ejercicios, porque si no sabemos estas cosas, no se les va a ocurrir qué abordar o qué pueden ocupar en los ejercicios. Entonces, me devuelvo a el PPT para que veamos el primer ejemplo del día de hoy. Entonces, el ejemplo número 27 del curso. Ah, Diego, cuéntame antes de que Sí, sigamos. profe, eso, antes de que empiece, que tengo una duda. Cuando un objeto está detenido, ¿Ya?
la normal es cero, porque usa masa por aceleración y no va a tener aceleración. O puede estar en movimiento a velocidad constante también, no sé. Sí, o puede que no sea, o sea, eso no implica que la normal sea cero, po, porque en el fondo la normal es la fuerza que está haciendo la superficie, pero podría estar contrarrestándose con otras fuerzas, alguna tensión o el peso del objeto, y no ser cero. ¿Sí? Entonces, no sé si se entiende la idea. Por ejemplo, en el más simple es cuando tienes un objeto arriba de alguna superficie y entonces la normal te queda, la normal hacia arriba, el peso hacia abajo. Si haces diagrama de cuerpo libre y sumatoria de fuerzas para ese objeto, entonces te queda que la normal con el peso, la normal menos el peso es igual a cero. Pero es igual a cero porque, ok, el objeto estaba en reposo, pero eso no significa que la normal sea cero. De hecho, la normal va a ser igual a mg, que para ese caso en particular. No sé si Ya, se vale. entiende Sí, la sí. diferencia. ¿Sí? No es que literalmente sea cero, sino que suman cero la sumatoria de fuerzas si es que el objeto está en reposo o está moviéndose con velocidad constante. Pero no necesariamente las fuerzas son cero, pueden estar anulándose entre ellas y así hacer que la sumatoria sea cero en total. Entonces, ahora sí me devuelvo a el ejemplo número 27. El ejemplo dice así: dos objetos de masa M1, ¡ay, qué pasó! ¿Dónde estás? Ahora sí. El ejemplo dice así: dos objetos de masa M1 y M2 se conectan mediante una cuerda ligera que pasa sobre una polea sin fricción, como se muestra en la figura. Aquí tenemos la figura, ahí están los objetos, pasan a través de la polea y están así colgando, muy similar a la imagen que vimos recién. Si supone que el plano no tiene fricción, o sea, lo vamos a analizar sin roce, y que el ángulo θ es conocido, entonces encuentre la aceleración de los objetos, la tensión en la cuerda y la velocidad de cada objeto en un tiempo t después de que se liberen del reposo, mezclando inmediatamente cinemática con dinámica. Entonces, vámonos a la pizarra. En este caso, la situación que tenemos es algo de este estilo. Está el suelo y tenemos acá la polea con las masitas. Entonces, aquí está la polea. Ay. La polea, que la vamos a unir acá, y tenemos una masa que corre por este lado, que está conectada a la polea, y además otra masa que está colgando acá, donde esta es la masa M2 y esta es la masa M1. Y además sabemos que el ángulo de este plano inclinado es θ. Esa es toda la información que tenemos de la situación. Entonces, ¿cómo partimos para resolver todo esto? Poniendo el eje de referencia y haciendo el DCL. Haciendo DCL, ¿cierto? Entonces, en estos casos, uno normalmente podría establecer solo un sistema de referencia y decir, ok, voy a estudiarlo así, X e Y, para todos los cuerpos, pero en este caso, si yo ocupo este sistema de referencia para el cuerpo M2, las cosas me quedan bastante complicadas, ¿sí? Porque cuando haga el DCL, entonces voy a tener ya la fuerza peso hacia abajo, las otras fuerzas por ahí, pero la idea es que cuando yo vea cómo se mueve este objeto, se va a mover en la dirección de la cuerda, o sea, se va a mover hacia allá, y eso no es ni el eje X ni el eje Y, va a ser algo que tenga las dos componentes, entonces eso nos va a complicar un montón los cálculos, y por eso es que es más fácil estudiar a este cuerpo M2 desde un sistema de referencia que sea acorde al movimiento que va a experimentar este cuerpo en particular. Jesús, cuéntame. Profe, es que siempre he tenido complicaciones para ver dónde se mueve el cuerpo que no está colgado. El cuerpo que no está colgado se va a mover gracias al movimiento del cuerpo que sí está colgado. Exacto, ¿sí? O si es que este es el más pesado, entonces este se va a mover deslizando por el plano, ¿sí? Pero en ese caso, el ejercicio debería decirme que M2 es mayor a M1. Sí y no, ¿sí? Porque el ejercicio se puede resolver igual sin saber eso, ¿sí? Y el resultado te va a decir si es que esto se mueve hacia la derecha o hacia la izquierda dependiendo de la situación que se esté dando. Podemos analizar No, eso al claro. final.
Ujú. Pero es que igual es necesario saberlo para poder colocar el sistema de referencia, porque así yo puedo saber para dónde se mueve el objeto. Es que eso es lo que te trataba de decir, que no es literalmente necesario, porque efectivamente esto se puede mover hacia la izquierda o se puede mover hacia la derecha, pero lo que sabemos es que se mueven juntos, o sea, si es que este cuerpo baja, este cuerpo sube, ¿sí? O al revés, si es que este sube, entonces este baja. Pero esa es la única relación que nos importa, ¿sí? Porque lo que no puede pasar es que este baje y este también baje. ¿Sí? Esa situación Claro. es imposible de que se dé, ¿sí? Pero mientras mantengamos esta relación de que si mientras uno sube el otro baja, entonces el ejercicio podemos suponer el movimiento hacia cualquiera de los dos lados y el resultado al que vamos a llegar es el mismo, ¿sí? Entonces, de hecho, partamos haciendo eso. Supongamos que el sistema se mueve a la izquierda, porque puedo, ¿sí? Me lo merezco. Ah. Entonces, en este caso, tenemos que, vamos a suponer que el movimiento es aquí hacia la izquierda. Este es el movimiento que vamos a suponer. Jesús, ¿me quieres preguntar algo? Si te quedó la manito arriba. Se me queda arriba. Ah, ya. Sí, es que a veces miro y veo la manito levantada y es como, "Ay, no sé si ya le contesté o no". Ya, entonces supongamos que se mueve hacia la izquierda y hagamos diagramas de cuerpo libre entonces acorde a esto. Entonces vamos a tener acá el DCL para el M1 y acá el DCL para el M2. Los dibujé flotando en el espacio para que discutamos ahora el sistema de referencia. Para el M1, ¿cómo me conviene poner el sistema de referencia? Ojo la pregunta, ¿cómo me conviene? No es que haya una manera correcta o incorrecta, sino que cómo me conviene para los cálculos posteriores que vamos a realizar. Con el eje con- Y hacia abajo. Con el eje Y hacia abajo, derechito hacia abajo o inclinado. Derecho. Derecho. O sea, para M1. Para M1, sí. Para M1, derechito y hacia abajo, dice la Constanza. Entonces ahí tenemos el eje Y. ¿Y el eje X, Constanza, aprovechando que tú tomaste la decisión? Normal, así como modelo de partícula puntual. Sí, igual no se va a mover por ahí, sí que no va a influir tanto. Exacto, no nos importa realmente dónde está el eje X. Listo. Y para el cuerpo M2, ¿cómo nos conviene poner el sistema de referencia? Inclinado. Inclinado, ok, inclinado. Y Puede- si es que ya dijimos que Y va a ser positivo en el otro sistema de referencias cuando baje, Ujú. por ende yo creo que X debiese ser positivo cuando se vaya hacia la izquierda, de tal manera que ambos me queden positivos, a mi parecer. Ya, muy bien, Javier, es una buena idea poner el eje X hacia acá y así los dos nos quedan positivos inmediatamente. Ahora, solo para complicarles las cosas y porque estamos estudiando para la prueba, yo voy a decidir que el eje X vaya para el otro lado, ¿sí? Y el eje Y también se lo voy a poner para acá. ¿Por qué puedo? ¿Sí? Porque yo elijo el sistema de referencia y podría haber elegido este en la prueba y voy a tener que seguir nomás haciéndolo como yo quisiera. Entonces, tengo que estar preparado ante todos los casos y ver qué es lo que sucedería en cada uno. El cálculo es el mismo y vamos a llegar a exactamente el mismo resultado, así que por eso es que no importa. Constanza, ¿Profe? cuéntame. Sí, eso. Pero en este caso igual lo que nos conviene es ponerlo como lo puso usted, ¿o no? Porque como se mueve hacia la izquierda, la masa 2 se va a mover hacia como... O no, mentiras, no, ¿Hacia sí, dónde se va a estaba mover? viendo todo otra vez. Sí, no, ¿Sí? mentiras, se me confundieron los ejes. Ya, no, No te sí. preocupes. ¿Sí? Entonces, en verdad estamos considerando que esto se mueve hacia la izquierda y por lo tanto el M2 sube por el plano inclinado. ¿Sí? Entonces, bajo este sistema de referencia se mueve hacia el menos X. ¿Sí? Solo para que lo practiquemos un poquito más. Entonces, fuerzas actuando sobre cada uno de estos cuerpos. Fuerzas actuando sobre el M1. MG, gracias Jesús. Entonces tenemos M1G, que sería el peso del objeto. La tensión porque tiene una cuerda. Muy bien, la tensión porque tiene una cuerda. ¿Hacia dónde la tensión, Javiera?
Hacia arriba, Perfecto. hacia la polea. Hacia la polea. Entonces aquí tenemos la tensión hacia arriba, que le vamos a llamar T1. ¿Alguna otra fuerza? No. No, porque no está en contacto con nada. Tendría que ser así como una fuerza súper bacán de no sé, como Ya, ok, un imán no está, gigante. no está en No sé. contacto con nadie más, así que no tenemos más fuerzas. Me preguntan por interno, profe, pero ¿es un DCL al tener las masas dibujadas y no como partículas puntuales? Muy buena pregunta. Solamente se las dibujé para que lo pudieran ver mejor, pero si se fijan, yo siempre dibujo las fuerzas desde el centro. Entonces con eso ya estoy ocupando lo de partícula puntual, ¿sí? Ya, pues para el M2, entonces, ¿qué fuerzas tenemos? Eso. Peso, muy bien, hacia abajo. M2G. ¿Y qué más? La normal, La normal, ¿en qué dirección? perpendicular a la superficie. Eje X y positivo o negativo. Perpendicular al eje X hacia los negativos del I. Hacia los negativos del I. Aquí tenemos a la normal. Normal. ¿Alguna otra fuerza? La tensión La tensión, ¿hacia qué dirección? hacia los negativos del eje X. Perfecto. Entonces aquí tenemos la fuerza de tensión, que le vamos a llamar T sub 2. ¿Alguna otra fuerza para M2? Profe, ahí habría un par de acción-reacción de las fuerzas normales. En este caso habría como una N de la superficie a M2 y una N de M2 a la superficie hacia los I positivos. Sí, ahí la tendríamos, pero esa reacción se ejerce sobre la superficie, por lo tanto yo tendría que hacer un DCL sobre la superficie para poder ver esa fuerza. Por ahora, la única fuerza que está sobre el cuerpo M2 es la normal que le ejerció la superficie al cuerpo, pero la otra, la reacción, no va en este mismo DCL. No sé si se entiende la idea. Sí, pero Pero existe, efectivamente. claro, existe, pero en este caso como que no nos conviene tanto hacer de la superficie porque como que en verdad da lo mismo. Exacto, no la necesitamos Sí. para este caso, ¿sí? Ya, lo siguiente es poner el ángulo, ¿sí? Para poner el ángulo, yo les enseñé que lo más fácil era trazar una línea horizontal y mirar los triángulos que se forman aquí. ¿Cuál de estos dos triángulos, el de la izquierda o el de la derecha, es semejante al plano inclinado? El de la derecha. El de la derecha. Entonces, en este caso, el de la derecha llevaría el ángulo teta aquí, porque es un triángulo semejante al otro. Entonces, ahí tenemos el ángulo teta. Si este ángulo es de 90, porque se forma entre una vertical y una horizontal, entonces este ángulo que se forma acá es de 90 menos teta, y por lo tanto, este ángulo que se formó aquí vale teta. Y ese es el que necesitamos para poder después hacer la descomposición de fuerzas. Lo voy a hacer de nuevo por si alguien se ve perdido desde más cerca. Hago una línea horizontal, miro los dos triángulos. ¿Cuál de estos dos triángulos es semejante al plano inclinado? El triángulo que se formó acá. Este triángulo es semejante. Si es que ese triángulo es semejante, entonces aquí está el ángulo teta, igual que en el plano inclinado. Acá el ángulo es de 90 porque se está formando entre una horizontal y una vertical, y por lo tanto este ángulo es de 90 menos teta. Pero además el eje X con el eje Y forman un ángulo de 90 entre ellos. Por lo tanto, si este de aquí era 90 menos teta, lo que le falte tiene que ser teta para poder completar los 90 grados. Y así es como vi que ese es el ángulo teta que necesito después para descomponer la fuerza peso. Es importante que esa parte la tengan clara, porque si no saben dónde está el ángulo teta, entonces no van a poder hacer la descomposición de fuerzas y ahí sí que van a entrar en colapso. Entonces, hagamos sumatoria de fuerzas para cada una de estas cosas. Sumatoria de fuerzas para el M1 sería la tensión más el peso, y la sumatoria de fuerzas para el M2 sería la tensión 2 más la normal más el peso del otro objeto. Me dicen por interno, no entendí cómo visualizar el ángulo teta. Vamos de nuevo. Entonces, la técnica aquí es hacer una línea horizontal, y con la línea horizontal se van a formar aquí dos triángulos.
¿Por qué hacemos eso? Porque en el fondo esta línea horizontal, cuando se combine con este eje que pusimos como eje X, el eje X lo ponemos siempre paralelo a la superficie. Entonces, como que aquí estuviera el eje X. Y si yo trazo entonces una línea horizontal en donde sea, este ángulo θ se va a replicar acá. Entonces, por eso es que hago eso. Porque aquí entonces, cuando trace una horizontal, ahí voy a tener el ángulo θ. Y sabiendo que ese ángulo de ahí vale θ, puedo mirar dónde más se repite y empezar a trasladarlo. Entonces, aquí habíamos dicho que hay un ángulo de 90 grados, porque se forma entre la vertical y la horizontal. Entonces, ahí tenemos 90 grados. Este ángulo de acá vale 90 menos θ. Pero además, el ángulo que se forma entre el eje Y y el eje X también es de 90 grados. Entonces, en el fondo lo que tenemos es que este es 90 menos θ, y este completito es de 90 grados. Entonces, este que falta acá en el fondo, tiene que medir θ, para que así θ más 90, θ más los 90 menos θ, me dé justito los 90 que son los que se forman entre los dos ejes. No sé si ahí queda un poquito más claro. Ah, ya, ahí me dicen que sí. Ya, entonces, vámonos con las sumatorias de fuerzas. La sumatoria de fuerzas en X... Profe, Ah, sí, perdón. perdón, es que con lo de los ángulos, cuando usted ve eso, pero usted, por ejemplo, hace el sistema de referencia como no proporcional, porque hace el eje X más largo que el eje Y. Entonces, por eso sale como el triángulo más grande. Pero si yo lo hago como proporcional, no saldría. Sí, es una buena pregunta, pero a lo que me refiero es con esto, mira, fíjate que el eje X te va a quedar paralelo a la superficie, ¿sí? Entonces va a ser paralela a esta. Y por lo tanto, si yo trazo una horizontal, se forma aquí el ángulo θ, estamos claros, pero cualquier otra que yo trace, en el fondo va a ser un ángulo alterno e interno con el otro. ¿Sí? Entonces aquí se va a repetir el θ, acá se va a repetir el θ, aquí también tengo el θ, acá también, y ahí puedo empezar a buscar todos los θs que se forman. ¿Se entiende? Sí. En el fondo, todo esto tiene que ver con que el eje X es paralelo a el plano, entonces es una línea equivalente a esta que tengo marcada, ¿sí? Y con cualquier horizontal va a formar un ángulo θ. ¿Sí? Javiera, cuéntame. Profe, también yo puedo ver, por ejemplo, si es que mi ángulo θ está en esta misma posición, si yo genero una línea horizontal paralela a la línea de la superficie inicial, sería como... Claro, así. Vale. Sí, pero en el punto máximo como del triángulo que forma el plano inclinado, Como aquí, ahí, así. sí, ¿Ya? ahí también Claro, aquí tendrías que ahí proyectar para ver que sí, ahí está el θ. Y sí. si ahí está el θ, entonces acá también está por, no, ¿sí? Sí, por, opuesto por el vértice. ¿Y eso me sirve de algo en este Mm, momento? Porque como que usted empezó a trazar líneas horizontales y yo no entendía cómo, si es que yo hago eso, yo decía, y también va a estar el θ, pero no También. entiendo cómo va a estar el θ ahí. Es porque tengo que trazar una línea vertical ahora también, y ahí por eso sería el ángulo. Ya, También perdón. funciona, ¿sí? ¿Cómo te funciona en verdad? Pero mira, si lo haces aquí, entonces te va a quedar que este es θ, y por lo tanto este de acá también va a ser θ, pero con eso no lo acercaste a la fuerza peso, que es la que necesitamos que quede con el ángulo θ. Necesitamos en el Claro, fondo sí, saber sí. si este o este es el que vale θ. Esa es la No, pregunta. sí, lo que no Ujú. entendía era que por qué me servía si es que quedaba muy lejos también, que también eran θ. Ya, ya, Pero si ya. es que yo sumo, van a ser 90 más θ, Y serían también 180, por decirlo también se así. puede. Sí, pues, este entonces sería 90 menos θ, y ahí después puedes empezar a buscar que este también es 90 Sí, menos θ, y empezar a moverlo hasta encontrar dónde está el θ claro, otra vez. sí, ¿Sí? ya, También se tiene sentido. puede. Es la técnica que les funciona en verdad, no tienen por qué seguir la mía para hacerlo. ¿Sí? Mientras les funcione, estamos bien. Entonces, ahora sí, sumatoria de fuerzas en X, 0 para este cuerpo, y sumatoria de fuerzas en Y para este cuerpo sería la tensión negativa y el peso positivo, M1G
menos T1, ¿sí? Por cómo pusimos el sistema de referencia, solo por eso, ¿sí? Y para el otro cuerpo, entonces tendríamos que la sumatoria de fuerzas en X sería igual. El X positivo está hacia abajo, entonces aquí tenemos M2G por el seno del ángulo menos T2. Eso sería lo que tendríamos en el eje X. Y en el eje Y entonces tendríamos la componente del peso positiva, mg coseno, menos la normal, respetando el sistema de referencia que tenemos. ¿Sí? Jesús, cuéntame. Sería positivo porque los positivos están hacia abajo en el eje Y. Exactamente, porque acá están los positivos y acá están los positivos. Entonces, en este caso, el peso te queda con la componente X e Y positivas, mientras que la normal queda con un Y negativo y la tensión queda con un X negativo. ¿Sí? Ya. Listo, entonces tenemos estas sumatorias de fuerzas. Por segunda ley de Newton, y por cómo se mueve el sistema, sabemos, ¿sí? Porque por la segunda ley de Newton es que sabemos que las sumatorias de fuerzas son igual a la masa por la aceleración, pero además nosotros sabemos cómo se mueve el sistema, y por lo tanto sé que el M2 no se mueve a lo largo del eje Y, se mueve solo a lo largo del eje X. Entonces con eso puedo decir al tiro que M1G menos la tensión 1 va a ser igual a la masa 1 por la aceleración que experimenta este cuerpo, y además puedo decir que M2G por el seno del ángulo menos la tensión 2 es igual a la masa 2 por la aceleración que experimenta este cuerpo. Y además puedo decir que M2G por el coseno del ángulo menos la normal es igual a 0 porque no se mueve a lo largo del eje Y. Y esas son entonces las tres ecuaciones que tengo para solucionar mi problema. Ahora, aquí es donde tenemos que notar varias cosas. Diego, cuéntame. Profe, no entendí la segunda, ¿me la puede explicar, por favor? ¿La segunda O ecuación? sea, la M2G por seno de teta. No, ¿Pero no tensión entendiste 2. cuando la planteé o no entendiste por qué la No, igualé aquí, a ¿por qué la masa? igualamos? Eso. Ah, porque se están moviendo los objetos, po. Entonces, si este se está moviendo y este también, entonces tienen que ser igual a la masa por la aceleración que experimenta cada uno de los objetos. ¿No entendiste el signo que le puse? ¿O qué es lo que no entendiste exactamente? No, es que, ¿por qué la iguala a M2 por la aceleración 2? Ah, porque esta ecuación del M2G seno del ángulo corresponde al cuerpo M2. Entonces va a ser igual a su masa por su aceleración. Eso es lo que nos dice la segunda ley de Newton, en el fondo, que cuando yo hago sumatoria de fuerzas, eso va a ser igual a la fuerza neta en cada uno de los ejes va a ser igual a la masa de ese objeto sobre el cual estaban actuando las fuerzas por la aceleración que experimenta ese objeto. ¿Sí? Entonces, por eso es que tienen que llevar los otros subíndices. Eso lo puedo decir porque no tiene movimiento ni, ¿cierto? Porque Claro. eso no es... Ya. Aquí en el Porque no es fondo, todo... si uno quisiera, le podríamos poner A sub I y A sub X a ambos, para saber qué es la aceleración que experimenta en Y y en X. Pero como en el otro es 0, por eso es que no es relevante en verdad si es que es en X o es en Y. ¿Sí? Vale, perfecto. Almendra, te escucho. Profe, tengo dos preguntas. Uh-huh. Ahí la aceleración 2 no es negativa, entonces. Ah, pero es que aquí viene la otra cosa, porque a priori es la aceleración 2 nomás, pero no sabemos en el fondo si este valor es mayor que 0 o es menor que 0. Eso lo tenemos que ver al momento de relacionar las dos aceleraciones, y ahí ver entonces si es que efectivamente tienen el mismo valor o no. Porque lo que sabemos a priori es que el cuerpo M1 acelera con una cierta aceleración, que es la D, y da lo mismo cuál es la aceleración que lleve. Pero en este caso la aceleración 2 está relacionada con el cuerpo 2 y podría ser para cualquier lado. Pero lo que nos restringe eso es la relación que tienen las dos aceleraciones. Entonces es lo que vamos a arreglar precisamente ahora. Entonces. Pero, profe, otra pregunta. Sí, dime. Antes, de esa que al final es como teórica, donde igualamos a 0, ¿eso es como porque está como en equilibrio en una componente o no es como ese término? Exactamente.
¿sí? Es porque está en equilibrio a lo largo del eje Y. Entonces no tenemos movimiento en el Y y por eso es que es igual a 0. Ya. ¿Sí? Sí, profe. Ya, entonces, aquí es donde viene la parte en donde tenemos que relacionar las aceleraciones, porque como se mueven juntos, lo que yo sé es que la aceleración 1 en Y es igual en módulo a la aceleración 2 en X, ¿sí? Pero tenemos que tener ojo con los signos. Entonces, de acuerdo a nuestro sistema de referencia, si esto se mueve hacia la izquierda, entonces este cuerpo está bajando, o sea, está yendo hacia los Y positivos, mientras que el otro cuerpo, si esto, recordemos, se mueve hacia la izquierda, este cuerpo va a subir por el plano inclinado, o sea, se va a mover hacia el menos X, hacia menos X. Entonces, mientras uno es menos X, el otro es más Y. Y ahí es donde tenemos la relación. Entonces, cuando uno sea en módulo positivo, el otro va a ser en módulo negativo. Entonces aquí tenemos que arreglar esto con un signo. Si es que le hubiéramos hecho caso a la Javiera y hubiéramos puesto este eje con el positivo hacia el otro lado, entonces ahí no hubiéramos tenido que pensar en esto, ¿sí? Pero ahora lo tengo que pensar porque si es que como se mueven juntos, mientras uno baje, el otro sube, o bien si es que el primero sube, el otro baja. Pero siempre se llevan por un signo, porque fíjate, si aquí pongo este para arriba, entonces este se mueve hacia el menos Y, y este se va a mover hacia abajo, o sea, hacia el más X. Pero nuevamente me quedaron los signos cambiados. Pues entonces eso es lo que arreglo escribiendo esta expresión con el signo menos. Entonces la aceleración en Y va a ser menos A2X y que lo podemos escribir como menos A nomás, como la aceleración que experimentan, porque en módulos son iguales. Entonces el módulo va a ser igual y lo único que sabemos es que se van a llevar por un signo. Y por lo tanto, vamos a arreglar algo al tiro también. Y como la cuerda es ideal, entonces, además sabemos que la que llamamos tensión 1 es igual a la tensión 2 en módulo. Ojo, eso sí, que esto ya lo he dicho varias veces, que la tensión 1 no es igual a la tensión 2 en vectores, porque van en direcciones contrarias. ¿Sí? Entonces, no, de hecho, direcciones diferentes, no son contrarias. La T1 es hacia arriba y la T2 es en una diagonal. ¿Sí? Así que no son vectores iguales, solo son iguales en módulo. Pero si escribo todo eso, entonces las ecuaciones que teníamos antes se me arreglan un montón, porque vamos a tener M1G menos la tensión igual a la masa 1 por la aceleración. Por otra parte vamos a tener M1G seno del ángulo menos la tensión también igual a la masa 2 por la aceleración 2. Pero la aceleración 2 en el fondo la estamos escribiendo, bueno, aquí podría escribir esto de otra manera. Podría escribir que la aceleración 2x es lo mismo que menos la aceleración 1y. ¿Sí? En el fondo estamos diciendo que tienen los signos cambiados, entonces es equivalente decir cualquiera de las dos cosas. Decir que uno es el negativo del otro, es como que multiplico por menos 1 y se me arreglan las cosas. Entonces, si ya tomé este como el positivo, este tiene que ser el que tenga el signo cambiado, porque estoy ocupando la misma letra. ¿Sí? Entonces, como es la misma letra, esa A que yo estoy escribiendo ahí, la estoy tomando como si fuera un valor positivo, entonces si es que acá es positivo, aquí tiene que ser negativo, pero ¿cómo arreglo eso? Poniéndole el menos adelante. Con eso lo arreglé para que todo tenga sentido. Y finalmente la última que teníamos es que la normal es igual al peso. Este es M2, M2G. Y este es igual a una de las componentes del peso. Esas son las ecuaciones que tenemos. Entonces, lo que nos pedía el ejercicio son las aceleraciones de los objetos y la tensión en la cuerda. Dos de las incógnitas que tenemos en este sistema de ecuaciones. Entonces, las vamos a enumerar. 1, 2 y 3. Y tenemos que D1, M1, la tensión la podríamos despejar como M1 por A más G. Y si esto lo reemplazando, aquí ya es lanzarse a resolver el sistema de ecuaciones, así que tenemos varias técnicas para hacerlo, libertad de movimiento. Entonces aquí tenemos M2G por el seno del ángulo, menos la tensión, que es M1 A más G. Y esto igual a menos M2 por la aceleración. Entonces de aquí lo que necesito es despejar la aceleración,
la voy a separar el paréntesis, entonces me va a quedar menos M1A menos M1G igual a menos M2 por A. Si reordeno esto, entonces me va a quedar que M2G por el seno del ángulo menos M1G es igual a M1A menos M2A. Factorizo por A, y aquí, bueno, y por G acá, me va a quedar M2 seno del ángulo menos M1 igual a la aceleración por M1 menos M2. Y entonces obtengo que la aceleración es G por M2 seno del ángulo menos M1, todo esto dividido en M1 menos M2. Y con eso entonces ya encontré lo primero que me pedían, que era la aceleración del sistema. Solamente tuve que resolver el sistema de ecuaciones y lo tengo en función de variables conocidas porque sé cuánto vale M1, M2 y el G. Ahora, aquí Jesús es donde uno se fija y puede ver si es que la suposición es correcta o incorrecta, porque nosotros supusimos que el movimiento era hacia la izquierda. O sea, lo que nosotros supusimos en el fondo es que M1 era mayor que M2. Eso fue lo que supusimos. Pero, en este caso, fíjate que si M1 es menor que M2, perdón, si M1 es mayor que M2, entonces este valor de abajo nos está dando mayor que 0. Y el valor que tenemos acá, y el valor que tenemos aquí arriba depende del ángulo para ver si es que funciona o no funciona. Pero lo más importante es el denominador, porque en este caso, si las masas estuvieran al revés, o sea, si la M2 fuera más pesada que el M1, entonces este término nos quedaría negativo, lo que finalmente haría que todo este término también fuera negativo si es que el término acá con el seno del ángulo es lo suficiente, porque importa el ángulo del plano inclinado, pero con eso uno ya se da cuenta de que este resultado es general, porque si cambia, si la masa M1 es mayor que la M2 o la M2 es mayor que la M1, nos va a cambiar solo el signo de la expresión. Entonces con eso vamos a tener una aceleración positiva, que significaría, de acuerdo al sistema de referencia, moverse hacia abajo, o bien una aceleración negativa que significaría moverse hacia arriba. Entonces, hacia abajo, hacia arriba, izquierda-derecha, ¿sí? Para que ahí se entienda mejor. Entonces, no importa cómo nosotros lo hayamos planteado al principio, el resultado al que llegamos es un resultado general. Y entonces no importaba realmente si para resolver el ejercicio yo no necesitaba realmente saber si M1 era mayor que M2 o no. Podía resolver el ejercicio de todas formas y al final hacer un análisis. Si M1 es mayor que M2, entonces esto se mueve efectivamente como dijimos, o sea, hacia la izquierda, pero si fuera al revés, entonces el sistema se mueve hacia la derecha porque nos da una aceleración negativa. Eso con el ejercicio. Además nos pedían la tensión en la cuerda, pero aquí tenemos al tiro el resultado de la tensión, pues es M1 por la aceleración menos G. Entonces basta reemplazar acá el valor de la aceleración y vamos a tener cuánto vale la tensión. Me interesa más la parte C del ejercicio, que nos piden la velocidad de cada objeto un tiempo t después de que se libera desde el reposo. Entonces, para poder solucionar eso de la parte C, tenemos que acordarnos de cinemática. Y en cinemática lo que nosotros decíamos es que la velocidad de un cierto cuerpo, la velocidad 1, para cualquier instante de tiempo o un instante de tiempo t cualquiera, se obtiene como la aceleración, o sea, la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Nos dijeron que partían desde el reposo, eso dice el enunciado. Entonces, si es que parte desde el reposo, la velocidad inicial es 0, y como conocemos la aceleración, entonces podemos decir que para el cuerpo 1, esto se mueve, supongamos que lo miramos hacia los positivos, entonces si esto, mantenemos la idea de que esto se mueve hacia la izquierda, entonces en este caso el M1 aceleraría hacia abajo, o sea, hacia sus I positivos. Entonces aquí podríamos poner que la velocidad 1 en I va a ser igual a la aceleración por el tiempo, o sea, a esta expresión que tenemos acá, G por M2 seno del ángulo menos M1 dividido en M1 menos M2 por el tiempo. Eso para el primero, ¿sí? Otra manera de haber escrito esto es poner V1 con el vector y con el itongo al lado para entonces saber que esto es a lo largo del eje Y. Y además, para el objeto 2,
sabemos que este acelera a lo largo de su propio eje X tongo, pero hacia el negativo si es que nosotros seguimos suponiendo que esto se mueve hacia la izquierda. Tengo que suponer alguna de las dos, a la izquierda o a la derecha, para ver la coherencia que existe entre los dos objetos, porque como están conectados, si uno baja el otro sube, entonces eso es lo importante, ¿sí? Que están relacionados. Entonces, en este caso, también esto se obtiene como la aceleración por el tiempo, pero la aceleración que experimenta sería la aceleración por el tiempo, pero en la dirección de menos x. Y entonces nos queda con un signo cambiado, y por lo tanto esta sería menos g, m2 seno del ángulo, menos m1 dividido en m1 menos m2 por el tiempo y a lo largo del eje x tongo para el cuerpo m2. Y esa sería entonces cómo cambia la velocidad en cada instante de tiempo, y entonces uno podría preguntarse, por ejemplo, ¿cuál es la velocidad que llevaba, no sé, después de un tiempo t mayúscula de la caída? Y ahí podríamos entonces ver cuál es la velocidad que llevaba cada objeto, porque ya conozco cuál es la ecuación de movimiento para cada uno. ¿Alguna duda hasta este momento? ¿Podría volver a explicar, Jesús? Ya, mira. En el fondo lo que estamos diciendo es que nos acordamos de cinemática, ¿sí? Y acá tenemos las ecuaciones de velocidad partiendo desde el reposo. Entonces, lo único que hice fue reemplazar el valor de la aceleración. Sabemos cuánto es el módulo de la aceleración, pero tengo que tener ojo con la dirección en la que se experimenta esa aceleración para cada objeto. Para el primer objeto, si supongo que el movimiento es hacia la izquierda, va a ser a lo largo del I positivo, aceleración por el instante de tiempo. Y para el otro caso va a ser lo mismo, pero a lo largo del eje X negativo, por el sistema de referencia que tenemos, porque aquí, si esta se movió hacia abajo, entonces este se movió hacia arriba del plano inclinado, o sea, hacia los X negativos, hacia el menos X. Entonces, en este caso, vamos a tener que, en el fondo, el resultado... El número es el mismo, se mueven con la misma rapidez en todos los instantes de tiempo. El módulo de la aceleración es el mismo, pero hay un tema con el signo, solo que el cuerpo 2 va a ir hacia el menos x por cómo está puesto su sistema de referencia. Si le hubiéramos hecho caso a la Javiera al principio, entonces nos quedaría positivo porque el eje x estaría para el otro lado. Eso era Jesús. No sé si ahí quedó más claro. Sí, profe. Y si yo hubiera suponido que el movimiento hubiera sido a la derecha, en vez de la izquierda, ¿los signos quedarían cambiados? Te quedaría igual, o sea, aquí quedaría con el menos y acá quedaría con el más. Pero la idea es que en verdad eso está puesto ya dentro de los valores de las masas, porque si se hubieran movido para el otro lado es porque M2 era mayor que M1, entonces este resultado entero ya te hubiera dado negativo y no tendrías para qué considerar el signo. Este entonces es un resultado general, no importa cuál sea el caso, si se está moviendo izquierda o a la derecha, solamente nos importan los ejes que nosotros pusimos y después necesito saber cuál es el valor de M1 y M2 para saber efectivamente cuál es la dirección en la que se van a mover. Ya, profe. Muchas gracias. De nada. Ya, entonces. Profe, ¿sí? yo tengo Alejandra, cuéntame. todavía en la hojita anterior, ¿Ya? cuando aplicó la segunda ley de Newton, todavía me queda la duda de la aceleración 2, porque como dice ahí que se mueve el sistema y todo, y ya están los signos en las tensiones y en la fuerza, ahí entonces no está mal no poner el signo en la aceleración, como igual no está como vector. A priori no, por cómo los estoy escribiendo, porque le estoy poniendo letras distintas. Entonces, en este caso, uno podría pensar que A1i es mayor que 0, mientras que A2i es menor que 0. Pero eso es lo que resumimos después, al decir que A1i es igual a menos A2x. Entonces, con eso, en el fondo, ahí, cuando ya cambio esto por una A, ahí es donde tengo que tener cuidado con el signo que voy a poner. Pero a priori, cuando pongo letras diferentes, entonces ese A sub i y A sub x pueden ser mayores o menores que 0, no tengo idea. ¿Sí? Entonces, es solamente cuando hago la relación entre los dos cuerpos que tengo que tener cuidado con los signos que voy a poner. Es que a mí me queda la duda, solo como en la segunda ecuación, así como independiente Claro. de si son iguales las aceleraciones o no, pero como dice, como aplicando la segunda ley de Newton y nos dice que la aceleración es un vector en esa parte, no es con el menos el 2.
O sea, es que la variable A2X es una variable, puede tomar el valor que quieras. En este caso, estamos viendo que si se mueve hacia los X negativos, entonces la T2 es positiva, la T2 es negativa, y el MG es positivo, de acuerdo al sistema de referencia que tenemos. Pero este A2X, yo lo podría haber escrito como A2X al tiro negativo, como con el signo adelante, pero entonces acá esto hubiera sido con un positivo, po. Y es la misma idea en el fondo, llegas a las mismas ecuaciones. Entonces, depende de cómo lo pienses solamente, porque si lo pensamos como que este A1i es mayor que 0 y el A2x es menor que 0, entonces después la relación es con los signos cambiados. Pero si le pones el signo acá adelante antes, entonces vas a poder resolver bien el ejercicio igual, pero teniendo el cuidado de que entonces son iguales en módulo. También es otra manera de abordarlo. Ya, profe, ahora ¿Se sí. entiende? Muchas gracias. Sí. Es equivalente en el fondo, es equivalente al momento de hacer las ecuaciones. Eso entonces con este ejercicio. Les tenía otro más, pero no sé si alcanzamos a hacerlo, nos quedan 3 minutos. No sé si ustedes tienen algo más que hacer después, o si prefieren que haga el ejercicio o que no lo haga, los escucho. Porque sé O sea, que... profe, si usted puede, démosle, no, nosotros estamos de vacaciones más o menos. Es que eso sabía, entonces por eso les preguntaba, ¿sí? Entonces, hagamos el segundo ejemplo, no es tan largo, espero, así que démosle nomás. El segundo ejemplo dice así: dos bloques de masa M1 y M2 se conectan mediante una cuerda ligera, pero ahora sin polea, ¿sí? Solo como se muestra en la figura. Es un ejercicio un poco más simple en cuanto al montaje que tenemos, pero tiene un detalle, ¿sí? Porque tiene roce. Entonces, si supone que el coeficiente de roce estático y cinético de los bloques con la superficie son mu sub s y mu sub k respectivamente, entonces encuentre la mínima fuerza necesaria para poner al sistema en movimiento. Eso es lo que nos dice este enunciado. Entonces, vámonos a la pizarra para que lo podamos resolver. En este caso, tenemos los dos bloques amarrados por la cuerda, pero de manera horizontal. Entonces, en este caso, tenemos aquí al bloque M1, acá al bloque M2, y hay una cuerda que los conecta entre ellos. Y además va a haber una cierta fuerza F que tire a todo este sistema hacia la derecha. Entonces, en este caso, lo que tenemos que lograr resolver es ver cuánto es la fuerza necesaria para que el sistema se mueva. Porque no necesariamente se va a mover, porque en este caso tenemos roce. Entonces podría ser que no hagamos la fuerza necesaria para lograr poner al sistema en movimiento. Entonces tenemos que agregar que aquí hay un roce estático y cinético. No sabemos cuál es el que vamos a tener que utilizar aún, pero es los datos que nos da el ejercicio. Entonces, hagamos diagramas de cuerpo libre para M1 y M2. Entonces, aquí tenemos al M1. Voy a hacerle unos ejes. En este caso, como están moviéndose por la horizontal, no tenemos ningún problema con que el sistema sea horizontal y vertical, y de hecho es mucho más simple que lo que hicimos recién, porque puedo ocupar el mismo sistema de referencia para ambos, y todo el mundo es bonito. Entonces tenemos X e Y, y este es el cuerpo M2. Entonces, fuerzas sobre cada uno de los cuerpos. M1 tiene normal, peso y tensión y roce. Perfecto, vamos a ir rápido entonces. Tenemos el peso, me dice Diego, la normal, con la superficie, le vamos a llamar 1 superficie, y además una tensión, que le vamos a llamar T1. ¿Y el cuerpo M2? ¿Qué siente? Normal, peso, tensión y tensión para otro lado. Ya, y tensión para los dos lados. Esa es la diferencia, ¿sí? Porque en el fondo aquí... La verdad es que no sabemos si es una tensión la fuerza F o no, porque no nos dicen si es otra cuerda la que está ahí o qué es lo que está pasando, pero hay una fuerza extra. Entonces aquí tendríamos M2G,
una siguiente normal, que no es exactamente igual a la otra, por eso le vamos a llamar N2S. Tenemos la tensión de la cuerda, que en este caso tira hacia el otro lado, y además tenemos a la fuerza F. Esas serían todas las fuerzas que están actuando sobre el M2. Diego, cuéntame. Pero, profe, ¿y el roce no se pone en TCL? Ah, buen punto, pues no tenemos el roce. Entonces, eso es lo que nos falta ahora. ¿Hacia dónde estaría la fuerza de roce? Opuesta a la dirección del movimiento, ¿Y hacia dónde sería el movimiento en este caso? hacia la derecha. Hacia la derecha. Entonces, no nos dicen explícitamente que el movimiento es hacia la derecha, pero hay una fuerza F que está tirando para allá. Entonces, uno debería poder visualizar que la situación, que en esta situación el sistema tendería a moverse hacia la derecha. No nos dice que aún lo haya logrado, porque de hecho el ejercicio nos pide cuál es la fuerza F necesaria para que esto pase. Entonces, la verdad es que a priori lo único que sabemos es que el sistema tiende a moverse hacia la derecha, no que se mueve hacia la derecha. Pero sí, basta con saber que tiende a moverse, y con eso yo ya sé hacia dónde estaría la fuerza de roce estática, en este caso. Entonces, si, suponiendo que todavía no lo logramos mover, ¿hacia dónde estarían las fuerzas de roce? En M1 hacia la izquierda, ¿Ya? M1 va a hacia ser la negativa izquierda. en el eje X. Vamos a llamar fuerza de roce 1. ¿Y en la otra? Lo mismo. También. Entonces aquí tendríamos la fuerza de roce 2, que a priori no son iguales, insisto. Entonces, sumatorias de fuerzas para cada uno de estos cuerpos. Tendríamos acá la sumatoria de fuerzas en X como la tensión positiva menos la fuerza de roce 1. Además, tenemos la sumatoria de fuerza para el cuerpo 1 en Y, que sería la normal 1 con la superficie menos 1 con la superficie y menos el peso, M1G. Esas son todas las fuerzas que tenemos. Y para el cuerpo 2 tenemos sumatoria de fuerzas en X, que sería la fuerza F menos la tensión 2 menos la fuerza de roce 2, por el sistema de referencia que estamos ocupando, y la fuerza 2 en Y que tendríamos sería la normal 2 con la superficie menos M2G. Y esas serían las fuerzas que están actuando en este caso. No había visto las manos. Diego, no sé si me quieres decir algo, ¿se te quedó levantada? Me quedo arriba, perdón. Ya, entonces Gabriel, cuéntame. Profe, disculpe, pero ¿por qué en el cuerpo 1 la tensión tiene esa dirección? Ah, porque aquí en el fondo lo que estamos suponiendo es que están estos dos cuerpos y está esta fuerza F tirando para acá. Entonces esa fuerza F va a tratar de arrastrar a todo el sistema hacia la derecha y por lo tanto esta cuerda que los está conectando va a ser como de transmisora para tirar al cuerpo M1 también hacia la derecha. Entonces por eso es que esta tensión 1 me queda hacia la derecha. Pero para el cuerpo 2, la cuerda en el fondo como que le pesa el cuerpo M1, pues entonces al cuerpo M2, en el fondo la cuerda central está retrasando el movimiento y lo tira en el sentido contrario, y por eso es que acá la T2 nos queda para el otro lado. ¿Sí? ¿Sí? Súper bien. Ya, entonces, tenemos eso, y apliquemos segunda ley de Newton. Entonces, por segunda ley de Newton, y como queremos estudiar la mínima fuerza F, vamos a suponer que está en reposo. Suponemos reposo, ¿sí? Porque en el fondo lo que estamos haciendo, como los carritos de los trenes, dice la Javiera, sí, buen punto. Entonces, en este caso, nosotros aún no sabemos si se va a mover. Queremos que la fuerza F sea lo suficiente para que se mueva. Entonces, en este caso, vamos a suponer que el sistema aún está... No, mentira, no. Otra vez. Entonces, como queremos que se mueva, olvidemos esta parte. Me fui en una bola, nada que ver. Entonces, como queremos la mínima fuerza, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer sumatoria de fuerzas para lo que está pasando. Entonces, ambos cuerpos se mueven solo en X.
Entonces, y como queremos estudiar en X, con movimiento solo en X, entonces vamos a tener que T1 menos la fuerza de roce 1 es igual a la masa 1 por la aceleración 1, y además tenemos que la fuerza F menos la tensión 2 menos la fuerza de roce 2 es igual a la masa 2 por la aceleración 2. Pero además, eso con las cosas que se mueven, pero además tenemos que la normal menos M1G es igual a 0 para el primer cuerpo, y que la normal menos M2G es igual a 0 para el segundo cuerpo. Esas serían entonces las 4 ecuaciones que tenemos para esta situación. Entonces, de las últimas dos, la información nos sale fácil, porque aquí solamente obtenemos que la normal es igual a el peso. Y en este caso, a diferencia de la anterior, donde esa ecuación como que no nos importaba mucho, la donde estaba la normal, aquí sí la necesitamos, porque queremos calcular fuerzas de roce. Entonces, en las fuerzas de roce yo necesito saber cuánto es el valor de la normal. Entonces, aquí sí nos sirve. Vamos a ponerle 1, 2, 3 y 4. Y vamos a tener que de 3 y 4 obtenemos que la normal 1S es igual a M1G y que la normal 2S es igual a M2G. Lo cual no implica que sean pares de acción y reacción, solo significa que tienen igual módulo. Entonces, por otra parte, tenemos que los cuerpos están conectados con la misma cuerda. Entonces, como es la misma cuerda ideal, entonces sabemos que la tensión 1 es igual a la tensión 2. Y además, como se mueven juntos, porque no se puede quedar atrás el otro cuerpo, porque están amarrados, como se mueven juntos, en este caso sabemos que la aceleración que experimente el primero va a ser igual a la que experimente el segundo. Aquí no tengo problemas con los signos porque estoy ocupando el mismo sistema de referencia para ambos, y si ambos se mueven hacia la derecha, ambas son positivas, y si ambos se mueven hacia la izquierda, ambas son negativas, pero en cualquier caso son iguales y no se llevan por un signo. Entonces sabemos que ambas son iguales y por lo tanto las voy a igualar solo a A. Entonces tendríamos que... ¿sí? A T igual me conviene ponerle así como a T1 igual a T2. Ah, toda la razón. Sí, también nos conviene llamarle T nomás. Entonces, en este caso, nos va a quedar que T1, que era T ahora, menos la fuerza de roce 1, es igual a la masa 1 por la aceleración. Y por otra parte, nos queda que la fuerza F menos la tensión menos la fuerza de roce 2 es igual a la masa 2 por la aceleración. A estas les vamos a llamar, no les puse nombres a esta. Esta va a ser la 5, la 6, la 7 y la 8. ¿Sí? Tenemos esto. Entonces, de aquí estamos casi, pero casi, porque resulta que tenemos la incógnita de la tensión, no sabemos cuánto vale. Tampoco sabemos cuánto vale la aceleración. Queremos saber cuánto es esta fuerza F y tenemos las fuerzas de roce dando vuelta acá. Entonces, lo que necesitamos ahora es analizar la parte más importante. El ejercicio nos planteaba que nosotros encontráramos la mínima fuerza necesaria para poner al sistema en movimiento. Entonces, en este caso, nosotros sabemos, voy a anotar esto, sabemos que las fuerzas de roce son estáticas mientras no se logre mover el sistema. ¿Sí? Van a ser estáticas. Una vez que lo logre mover, van a ser cinéticas. Pero van a ser estáticas mientras la cosa aún esté en reposo. Lo que yo busco encontrar es la mínima fuerza. O sea, estoy buscando el valor crítico, en donde voy a lograr vencer a los fantasmas, donde voy a lograr entrar a la pieza, donde voy a lograr que el sistema se mueva. Entonces, ese momento en el que se logra eso, vamos a buscar la mínima fuerza,
es la que se produce en el valor crítico. Entonces, en verdad, nosotros sabemos que las fuerzas de roce, 1 y 2, la fuerza de roce, como es estática, siempre es menor o igual que el mu estático por la normal. Pero, si veo la parte crítica, entonces lo crítico se cumple cuando se ve esta igualdad. Entonces aquí le vamos a poner fuerza 1 crítica, se cumple cuando se cumple la igualdad. O sea, para la fuerza F1 vamos a tener eso, y la fuerza F2 vamos a tener esto de acá. Esta es la normal 1 y esta es la normal 2. Y en el momento crítico, entonces se cumple la igualdad. Crítica igual a mu sub S por la normal. Ahora, no sé si eso es claro para todos, porque es la parte que hay que procesar de todo esto. Entonces, nosotros estamos buscando la mínima fuerza con la que se va a mover. Entonces, la fuerza de roce podría tomar muchos valores, y la fuerza F podría tomar también muchos valores, pero va a tomar un valor en donde vamos a lograr que se mueva, que es el valor crítico, o sea, es el que se produce justo antes de que se mueva. Hago un poquito más de fuerza, lo logro mover, hago un poquito menos de fuerza y no lo logro mover. Por eso es el valor que está ahí en el medio. Pero si yo quiero analizar la mínima fuerza, entonces tengo que ver qué es lo que está pasando en el punto crítico. Entonces, en este caso, nos va a quedar, que la tensión menos la fuerza de roce, o sea, menos mu sub S por la normal 1, y de hecho reemplacemos al tiro la normal 1, que nos había dado M1G, es igual a la masa 1 por la aceleración. Eso es lo que sabemos por una parte. Y además, sabemos que la fuerza F menos la tensión menos la fuerza de roce, la otra fuerza de roce, nos va a dar entonces M2 por A. Eso es lo que teníamos escrito antes. Y con esto entonces ya tenemos casi la cosa, porque nosotros queremos encontrar el mínimo valor para que esto se mueva. O sea, queremos encontrar cuánto tiene que ser la aceleración para que sea mayor que 0, y con eso entonces lo logremos mover. Entonces, miremos lo siguiente. Si queremos que se mueva, aquí en el fondo ya pasamos el punto más importante, ¿sí? Porque si nosotros en este caso queremos encontrar el valor crítico, entonces tengo que ocupar la fuerza de roce crítica para ver entonces cuándo se va a producir el movimiento. Entonces, si nosotros ahora queremos, antes de eso, ay, ¿están o no? Ahí sí, que el computador justo me abrió una ventana, pensé que se había caído el Zoom. Ya, entonces, antes de meternos con eso, resolvamos el sistema. Resolviendo, esta ecuación le vamos a llamar 9 y 10, y voy a ocupar una nueva manera para resolver el sistema. Resolviendo, y vamos a hacer 9 con 10. Las voy a sumar, ¿sí? Y si yo sumo las ecuaciones, entonces la gracia de haber sumado es que se me simplifican las tensiones, y me va a quedar solamente que la fuerza F menos los dos roces, M2G menos M1G, me va a quedar igual a la aceleración M1 más M2. Eso es todo lo que me queda, ¿sí? Porque se me simplifican las tensiones cuando sumo hacia abajo las dos ecuaciones. Entonces, si aquí en el fondo nosotros queremos que esto se mueva, lo que estamos buscando en el fondo es que la aceleración sea mayor que 0, para que haya movimiento. Entonces, vamos a despejar un poco esta ecuación que tenemos acá, vamos a despejar la aceleración, y vamos a tener entonces que la aceleración es F menos mu sub S por G, M2 más M1, lo factoricé, dividido en M1 más M2. Entonces, si queremos que se mueva,
en el fondo lo que nosotros queremos es que la aceleración sea mayor que 0. Eso significa que se muevan, ¿sí? Entonces, si queremos que se muevan, necesitamos que la aceleración sea mayor que 0, o sea que la aceleración, que era igual a F menos mu sub SG M2 más M1 dividido en M1 más M2, todo esto tiene que ser mayor que 0. Y de aquí entonces tengo una condición para la fuerza F, porque lo puedo hacer de varias maneras. F lo voy a repartir M1 más M2, por si acaso no se acuerdan de inecuaciones. M2 más M1 dividido en... esta aquí se me simplifica. Si yo separo estas dos cosas, quedo con esta expresión. Una resta que yo necesito que sea mayor que 0. Y la única manera de que esta resta sea mayor que 0 es que el primer término sea mayor al segundo. O sea que la fuerza F menos, partido en M1 más M2 sea más grande que el mu sub S por G. O sea, en el fondo lo que yo necesito es que mu sub SG multiplicado por M1 más M2 sea más chico que F. Y si se cumple esta condición, entonces el sistema se logra mover. Si la fuerza es menor que esto, entonces no se mueve. Este ejercicio no es difícil algebraicamente, pero tiene esta parte conceptual de la fuerza de roce estática, ¿sí? Que es lo que estuvimos trabajando con este concepto de los fantasmas y de esta analogía que yo les presenté. La fuerza de roce estática tiene un valor variable, y dependiendo de lo que nosotros ejerzamos, entonces vamos a poder lograr mover o no el sistema. En este caso, lo mínimo que se necesita para poder poner al sistema en movimiento es que la fuerza F sea mayor que este valor, ¿sí? Si es que es menor, entonces no lo mueve, y si es igual, entonces estamos justo en el punto crítico en donde se va a comenzar a mover. Eso con este ejercicio. Y terminé. No sé si hay alguna duda, porque nadie me habló nada durante todo este tiempo. Estaba todo muy claro, profe. Ya. Menos mal que estaba claro. Yo dije, se me perdieron hace horas y nunca más aparecieron. Agustín, ¿entendiste bien? Marco, Almendra, Anaís, Benjamín, Gabriela, Gabriela, Catalina. Cuéntame. Creo que entonces todo el rato cuando hablábamos de la fuerza de roce al principio era como en general, y después cuando vimos que era el punto crítico, vimos que era el estático. Exactamente, ¿sí? Y ahí entonces tomamos la decisión de que el coeficiente de roce que necesitábamos usar era el estático y no el cinético, porque el ejercicio nos da los dos, por si acaso, ¿sí? Como por si ustedes quieren ocupar cualquiera de los dos, ¿sí? Eso. Gracias. De nada. Como buscábamos el momento en el que se iba a empezar a mover, entonces el roce que necesitábamos estudiar era el roce estático. Eso, chicos. No sé si tienen alguna otra duda con este ejercicio, con todo lo que hicimos, porque igual a veces se complica la cosa. ¿Todo claro? Todo claro, ya, creo, me dice la Constanza. Entonces, solo para cerrar esta clase, que me alargué en 20 minutitos, pero menos mal que no tenían nada. Y bueno, para cerrar el curso en general, fue un gusto haberlos tenido. Hoy día vimos el quiz de conceptos, hicimos unos ejemplos, y con esto entonces estamos listos para rendir la última evaluación del curso. Les deseo mucha suerte en la prueba que se nos viene, y nos estamos viendo el miércoles.